Dios les bendiga, bienvenidos al estudio que estamos haciendo acerca de los grandes milagros del Antiguo Testamento. Hoy tenemos Dios prolonga el tiempo de la victoria, otro de los extraordinarios milagros, del cual se trata el que vamos a ver hoy, de un hecho que desafía la gravitación de la Tierra alrededor del Sol. Para muchos, la interrupción de la rotación de la Tierra representaría un atentado a la gravedad, además de que produciría una hecatombe. Sin embargo, este milagro del cual vamos a hablar ha sido comprobado no solo por la historia, sino también por la geología, convirtiéndose en un enigma científico. Pero para nosotros los creyentes es una verdad gloriosa. El movimiento de la Tierra quedó suspendido por un largo periodo, donde el mismo texto en Josué nos dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nuestro estudio no se basará en dar una respuesta científica a este hecho, sino más bien en enseñanzas prácticas que ayuden a crecer, que nos ayuden a crecer, alimentar, a animar nuestra fe. Punto 1. Dios revela sus propósitos a los que son fieles. Dios trata con gente de acción y con gente de valor. Vamos a estar en el capítulo 10 de Josué a partir del verso 7. El verso 7 nos dice cómo Josué subió de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. En este verso vemos un pueblo en marcha, apoyando a su líder y todos con la misma determinación. ¿Cuál era esa determinación? La de enfrentar a un enemigo. Con esta actitud y de esta manera podemos ver grandes victorias como las que ellos verían, como vamos a estar viendo. Santiago 1, del 6 al 8, nos advierte acerca de la incredulidad, porque vemos que cuando el pueblo marcha es porque creyeron en lo que Dios dijo a través del líder. A raíz del pacto que Josué hizo con los gabaonitas, los amorreos, por temor a esta alianza, es que se levantaron en guerra contra los gabaonitas. Como estaban asustados, el rey Adonisec, que dice en la palabra el rey de Jerusalén, llamado así de una manera anticipada, porque realmente lo que se llamaba era Urashalem, que era la ciudad de paz, también conocida como Jebús. Este hombre invita al rey de Hebrón, al de Jarmut, al de Laquis y al de Glón. Los gabaonitas, al ver lo que estaba sucediendo, le enviaron a decir a Josué que no los dejara sin ayuda para defender sus territorios. Josué y el pueblo, fíjese, suben, no solo por el llamado de los gabaonitas, sino por la revelación de la palabra de Dios para Josué. Dice que le llegó la palabra y le dijo que podía enfrentar la alianza de los amorreos. Era una alianza ya con 5 reyes, lo que implica 5 pueblos. Así que nos damos cuenta cómo la palabra de Dios llega a tiempo. Ella ayuda a quitar las dudas, los temores, pero también a motivar a los que están dispuestos a seguir sus mandamientos. Por eso era importante que no era solo el llamado de los gabaonitas, sino que Dios estuviera de acuerdo en que ellos lo hicieran. La intervención de Dios asegura el triunfo antes de comenzar la batalla. Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios, nos dice la palabra, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Punto B. Las garantías divinas infunden valor
y confianza. Verso 8. La decisión de Josué para ayudar a los gabaonitas es el resultado de creer en la promesa que el Señor le hizo, donde le dice: yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Quienes abrazan la fe en el Dios de Israel vienen a cubrirse bajo sus alas. Fueron las palabras que usó Booz para bendecir la decisión de Ruth de dejarlo todo por el Dios y el pueblo de Noemí. Ruth 2:12. Pese a la astucia, si ustedes se van al capítulo 9 de Josué, ahí está toda la historia de los gabaonitas. Pese a la astucia que ellos hicieron y que usaron para hacer alianza con el pueblo de Israel, Josué, fíjese, y los príncipes de la congregación juraron por Jehová, concediéndoles aquella alianza. Ellos tuvieron una astucia. El pueblo hizo una promesa. Ahora pasan 3 días de la alianza. Los hijos de Israel descubren el engaño de los gabaonitas, pero ellos no podían matarlo porque ellos habían jurado por el Dios de Israel. Así que Josué lo que hizo fue destinarlos a ser leñadores y aguadores para la congregación y también para el altar de Jehová. Al pasar ellos a ser parte del pueblo de Israel, estaban comprometidos los del pueblo de Israel a defenderlos de sus enemigos. Y Dios mismo animó a Josué a envolverse en aquel conflicto, dándole la seguridad de que iba a salir vencedor de aquella batalla. Esto, por supuesto, no eliminaba el poder del enemigo. Por eso es que el Señor se encargaría de ellos. Solo su poder podría vencer a aquel ejército de 5 reyes. Nuestro ánimo para luchar contra las fuerzas del enemigo debe de alimentarse con las promesas dadas por nuestro Señor. Efesios 6:10. Fíjese cómo Pablo reconoce la gran diferencia entre nuestro adversario y nosotros. Por eso es que dice: necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Texto clave lo pueden encontrar en Juan 16:33. Dice nuestro segundo punto: cómo Dios exhibe su poder milagroso. La acción divina revela el cuidado de Dios sobre su pueblo. Verso 10. Este versículo describe la acción de Dios a favor de su pueblo con 3 verbos, usando 3 verbos imperativos. Los llenó, los hirió y los siguió. Israel, hermanos, no era un pueblo guerrero. Por eso el Señor les dijo que Él pelearía por ellos en Éxodo 14:14. A Josué le adelantó que Él se los entregaría en su mano. Ahora, en la batalla, el Señor llenó a sus enemigos, dice, de espanto y temor, facilitando así la participación de Josué y su pueblo en aquella guerra. Por eso toda la gloria es para Dios y no para Josué ni tampoco para los escuadrones de Israel. La victoria de aquellos no fue producto de la fortaleza de aquellos hombres valientes que acompañaron a Josué, sino del poder sobrenatural de Dios, quedando demostrado que Dios cuida a su pueblo mientras éste marcha hacia la tierra prometida. Así que mientras nosotros caminamos hacia esa promesa gloriosa de la salvación eterna, el Señor también está cuidando de nosotros como creyentes. Su cuidado, dice, es tal que no deja nada a medias. Y Filipenses 1:6 nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará. Nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos. Efesios 2:9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Depende del poder de Dios que actúa en nosotros. El Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:5 nos dice cómo somos guardados por Él, por su poder, mediante la fe para alcanzar la salvación. Punto B. La defensa de Dios supera los esfuerzos humanos. Seguimos en el verso 11. En los caminos del pueblo de Dios, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, que no hay casualidades. En este verso lo vamos a ver ilustrado. La batalla que ellos estaban librando se desarrolla en una pendiente, una condición topográfica que se prestó para el deslave de piedras que nos cuenta la palabra que sucedió. El camino que llevaba a Azeca y a la costa era una región montañosa donde una de sus montañas tenía 250 metros de altura. Por esa bajada trataron de huir los amorreos del pueblo de Israel. Pero en aquel día dice que Dios hace llover piedras de granizo, matando a más enemigos que los que el pueblo de Israel mató con sus espadas. El poder de Dios defiende a los suyos, dejando pequeño cualquier poder que se levante en su contra. El creyente, nos dice Romanos 12:19, no debe de vengarse por sí mismo. O sea, no es algo que tiene que nacer en nuestro corazón, sino debemos dar lugar a la ira de Dios. El creyente debe de saber que su defensa y su defensor es el fuerte, el todopoderoso. Para eso les pongo la cita de Job y de Proverbios. El texto de nuestro segundo punto es Primera de Pedro 1:5. Tercer punto, Dios honra a los creyentes fieles. El creyente es investido de autoridad, verso 12. Acá en este verso estamos estudiando cómo aquel milagro fue combinado entre Dios y un fiel creyente cuya fe es honrada por Dios. Este verso comienza con la palabra entonces, una palabra que lo que sirve es de conjunción entre lo que Dios hizo en el verso 11 con lo que Josué haría en el verso 12. O sea, Josué, al ser testigo del respaldo de Dios, su fe se capacitó de tal manera que ocurre lo del verso 12. Al ver Josué cómo los amorreos huían y eran muertos por aquella lluvia de piedras, su fe se fortaleció al punto de darle una orden al sol y a la luna. Y ese día quedó registrado como el día más largo de la historia. Josué y aquel pueblo dice que fueron testigos del Dios que hace posible lo imposible, viendo su poder manifestarse con total plenitud. Uno de los propósitos de estudiar un hecho como el que estamos hablando y que lo vivió el pueblo de Israel y Josué es para animarnos como creyentes a ser testigos de lo que Dios puede hacer con y a través de nosotros cuando le creemos. Mateo 21:22 nos habla de una promesa que si nosotros oramos creyendo, lo vamos a recibir. El haber pasado nosotros de muerte a vida es porque el Señor nos libró del pecado y de la muerte. En aquel tiempo fueron los amorreos, pero cuando Cristo vino,
Lo que el Señor libró, esa batalla fue contra el pecado y contra la muerte. Esto nos ha dado a nosotros una experiencia capacitadora para declarar con autoridad lo que hemos visto y lo que hemos oído, cómo hemos pasado de muerte a vida. Esa autoridad es la señal de la investidura del poder del Espíritu Santo que ahora mora, que ahora habita en nosotros. Hechos 1:8. Y una de las bendiciones de lo que la salvación ha hecho en nosotros es lo que dice Lucas 10:19. También la virtud que nos capacita nuestra salvación para prolongar el tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios, para cumplir nuestra misión como embajadores del reino, de seguir predicando su evangelio para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Punto B. Las señales son evidencias del poder de la fe. Verso 13 nos dice que el sol se detuvo y que la luna se paró. Fue esta la evidencia de que Dios escuchó a su siervo Josué. También fue la manera en que Dios honró la fe de él. El día se prolongó para que el pueblo tuviera victoria sobre sus enemigos. Fíjese, mientras ellos luchaban, el sol no se ponía, la luna no salía en el horizonte y el curso del tiempo se había detenido. Aquel gran momento de fe dejó sin aliento a muchos, y todo esto ocurrió sencillamente porque el Señor atendió, dice, la voz de un hombre que había aprendido a confiar en él. Marcos 16, 17, 18 nos enseña una promesa para aquellos que creemos en Él. Dice que si creen, son autorizados, eso significa respaldados por Él, para sanar, para liberar, para hablar nuevas lenguas, para tener autoridad sobre los poderes del enemigo. Y cuando hablemos la palabra, el Señor la confirmará con señales. Tenemos que aclarar, fíjense, que las señales no son para producir fe, sino para testificar de la fe. Las señales son la evidencia de que hemos creído. Toda acción de fe está marcada por el poder de Dios y se sabe por las señales que le siguen. Las señales deben de seguir a los creyentes y no los creyentes a las señales. En otras palabras, la fe que habita en nosotros produce el efecto. No tenemos que ir tras la fe de otros, porque nosotros hemos sido investidos con el Espíritu Santo, con su poder. Esto porque todos los que decimos, fíjese, tener fe en el Señor Jesucristo, hemos sido investidos con el poder del Espíritu Santo para nosotros también poder enfrentarnos a la adversidad, no en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder de la fuerza del Señor. Todavía hay conquistas por realizar con la dirección del Señor y con la autoridad que tenemos por el Espíritu Santo. Podremos realizarlas para el reino mientras el día dure. Nuestro texto dice Marcos 9:24. Nuestra reflexión nos dice cómo el milagro no es una exhibición de poder, ni tampoco para satisfacer la curiosidad humana. Es para un propósito definido donde se dan el valor y la determinación por una visión clara de la obra del Señor. La fe en la presencia de Dios en medio de nuestras batallas nos hace a nosotros más que vencedores. Recuerde que tenemos una invitación al final de nuestra clase.
Hoy he invertido el orden de los textos, pero tiene el mismo sentido. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor no retarda su promesa como algunos piensan que lo está haciendo, sino que más bien al contrario, Él es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, nos dice segunda de Pedro 3, 9 y 10. Así que estás invitado a ser parte de, si no has tenido este arrepentimiento, que lo tengas, y si ya lo tienes, que puedas compartirlo con otro para que también pertenezca a este pueblo victorioso. Para nuestra próxima semana vamos a estar viendo el juicio divino sobre los filisteos, esto por causa del arca. Que Dios le continúe bendiciendo y que esta palabra sea de provecho para su crecimiento.